piensan que el método de ovulación Billings no funciona, primero porque entienden que es lo mismo que el método del ritmo y constantemente personas dicen haberlo usado para evitar hijos, pero sin embargo coincidieron. Esto aleja a una gran mayoría de buscar información oficial, así como resultados de investigaciones formales que confirman la efectividad del método de ovulación Billings de hasta un 100% para evitar el embarazo. Aquí estás a mi lado, descubriéndome cada día. Bienvenidos a Billings Unlocked, revelando tu biología. Soy Ezequiel Ortiz y hoy comprenderemos que las señales del cuerpo no son coincidencias, son señales biológicas exactas. Vamos a conocer al hombre que demostró esto en el laboratorio, el profesor James Brown. En el episodio anterior, compartimos la secuencia de eventos que brindó a las familias un método que les permite posponer o lograr el embarazo de manera natural. Como vimos, todo comenzó en 1953 con los estudios clínicos del Dr. John Billings, enfocados en el moco cervical. El desafío de encontrar un método que le diera a las parejas un conocimiento seguro del tiempo fértil y de los tiempos de infertilidad en cualquier situación reproductiva ya estaba resuelto y listo para ser expandido a través de la publicación del primer libro del Dr. John Billings, El método de la ovulación. Y para ubicarnos en el tiempo, estamos hablando del año 1962. Sin embargo, el profesor James Brown llegó a Melbourne para establecer una unidad de endocrinología tras ganar una posición en el departamento de obstetricia del Royal Women's Hospital. Este químico y endocrinólogo de Nueva Zelanda venía precedido de una gran reputación, habiendo desarrollado métodos para medir las hormonas ováricas y pituitarias en la orina y sangre a través de su trabajo en Escocia. John escribió: "Lo visité en el Royal Women's Hospital apenas había llegado, y él accedió de muy buena gana a mi solicitud de realizar mediciones diarias de hormonas ováricas en un grupo de mujeres de edad reproductiva, para determinar si las conclusiones de nuestros estudios clínicos respecto a los días de fertilidad del ciclo menstrual eran correctas. Sus técnicas de laboratorio confirmaron cada conclusión a la cual habíamos llegado". En otro artículo, el Dr. Jones dijo: "Recuerdo que parecía un poco sorprendido cuando le presenté esta información y me dijo que siempre había tenido en mente, desde que estudiaba a mujeres bajo medicación anticonceptiva, que un día sus técnicas de laboratorio podrían ser útiles para desarrollar y validar un método natural de regulación de la fertilidad". Es hora de conocer más sobre la investigación que confirma el título de este segundo episodio de Billings Unlocked, el laboratorio en tu gráfica. El fundamento científico del método de ovulación Billings se basa en los estudios de dos científicos de gran renombre, el profesor James Brown de Australia y el profesor Erik Odeblad de Suecia. En este episodio veremos cómo los estudios del profesor James Brown explican que lo que siente y ve la mujer, el moco cervical, refleja lo que pasa dentro con las hormonas. El profesor James Brown trabajó con John y Evelyn y realizó muchos miles de estas mediciones en mujeres en todas las diferentes circunstancias de la vida reproductiva, incluyendo niñas jóvenes antes de alcanzar la madurez sexual y mujeres más allá de la menopausia. Los resultados de su investigación científica del método de ovulación Billings se reflejan en su obra Estudios sobre la reproducción humana, actividad ovárica y fertilidad y el método de la ovulación Billings. El estudio desarrollado aquí
sobre la relación entre los cambios del moco cervical, la actividad ovárica y la fertilidad involucró aproximadamente 850.000 análisis hormonales, tanto para evitar como para lograr el embarazo, innumerables observaciones por ultrasonido y el uso monitoreado de FSH, LH y clomifeno en la inducción de la ovulación. Como resultado de su brillante trabajo, se le otorgó una cátedra dentro de la Universidad de Melbourne, así como el prestigioso grado de doctor en ciencias. El continuum ovárico. Perfiles hormonales en los estudios del profesor James Brown. Para compartir la maravillosa carrera del profesor James Brown, hemos utilizado la información presentada en Roma en el año 2023 por nuestra querida directora Gillian Barker, quien fue discípula del profesor Brown. Gillian nos recuerda que él realizó más de 850.000 pruebas hormonales. Esto no es una teoría, es el estudio más masivo en la historia de la medicina reproductiva, confirmando que tu cuerpo no miente. En el título de su última publicación en Human Reproductive Update, dice que esto es una reinterpretación de sus hallazgos anteriores. Antes de ir más lejos y hablar de sus descubrimientos, necesitamos tener una comprensión básica del término continuum ovárico. Se dice que la fertilidad de una mujer comienza en su primer sangrado en la menarquia y termina con su último sangrado en la menopausia. Durante la mayor parte de su vida tendrá ciclos ovulatorios fértiles. Los estudios han demostrado que la joven, a medida que transita de la amenorrea a los círculos ovulatorios fértiles, puede tener sangrados que no son menstruación. Esta actividad ovárica que no resulta en ovulación y ciclos ovulatorios que no son fértiles. Existe una progresión continua desde la ausencia de actividad folicular hasta los ciclos ovulatorios fértiles. Los estudios también han demostrado que a medida que la mujer se acerca a la menopausia, hay una disminución de la fertilidad antes de que llegue a la amenorrea. Una vez más, es una progresión continua, pero a la inversa de la mujer joven. Para quienes no están familiarizados con el término amenorrea, es simplemente la ausencia de sangrado. En ese estado donde el cuerpo se encuentra en una fase de espera, que ocurre antes de que el motor del sistema reproductivo femenino arranque por primera vez en su juventud, es decir, en la menarquia, o cuando el motor finalmente se retira después de años de trabajo en la menopausia. Es un tiempo en el que el cuerpo no está enviando señales de fertilidad, sino que está descansando. La amenorrea por lactancia ocurre debido a la presencia de prolactina, la cual se activa por la succión correcta y constante del bebé al pecho de la madre y que suprime la actividad ovárica. Durante su vida, la mujer puede tener 1, 2 o más hijos. Después del nacimiento de estos bebés, especialmente si está amamantando, de nuevo a medida que transita de la amenorrea por lactancia a ciclos ovulatorios fértiles, puede tener sangrados que no son menstruación y ciclos que no son fértiles. Durante su vida, la mujer puede experimentar estrés, tal vez durante la época de exámenes o al acercarse el día de su boda. Quizás sea más adelante en la vida, tal vez cuando tiene padres enfermos y ancianos o debido a hijos adolescentes. El estrés puede tener un efecto en el ciclo, causando infertilidad por un corto tiempo. El aumento o la disminución de la fertilidad es una progresión normal durante la vida reproductiva de la mujer y es el concepto básico del continuum ovárico. ¿Cómo pudo el profesor Brown desarrollar el concepto del continuum ovárico?
Él formó parte del equipo que desarrolló métodos para medir, en primer lugar, los estrógenos, luego el pregnadiol y finalmente las gonadotropinas en la orina. 1955 fue un año muy importante, pues el profesor Brown realizó tres publicaciones cruciales. La primera publicación, un método químico para la determinación de estriol, estrona y estradiol en orina humana. La segunda publicación, un método para la determinación de pregnadiol urinario. Y la tercera publicación, excreción urinaria de estrógenos durante el ciclo hormonal. Y dado que este lenguaje puede ser muy especializado, podemos apoyarnos en las siguientes analogías para comprender lo que revela la investigación científica. La receta. James Brown inventó la primera receta científica para medir las tres formas en que el cuerpo de una mujer produce estrógeno. Esto es como si hubiera descubierto cómo separar y cortar los diferentes combustibles que hacen funcionar el ciclo femenino, utilizando únicamente una muestra de orina. La huella dactilar. Encontró una manera de medir el pregnadiol, que es básicamente la huella dactilar que la progesterona deja en el cuerpo. Al medir esta huella, pudo confirmar con exactitud matemática el momento preciso en que una mujer había ovulado, dándole por primera vez total certeza sobre su fase infértil. El mapa. El profesor Brown fue el primero en trazar el mapa completo del ciclo. Observó cómo las hormonas suben y bajan como las mareas del océano, demostrando que esos cambios no son aleatorios, sino que siguen un ritmo perfecto que cada mujer puede aprender a reconocer. Estos estudios fueron innovadores porque fueron cuantitativos y se realizaron en mujeres no embarazadas. Algunas observaciones clave que no han cambiado con el tiempo son patrones constantes. Aunque las cantidades de estrógenos varían de una mujer a otra, el patrón sigue siendo el mismo. Este es un patrón que una mujer aprende a reconocer usando el método de la ovulación Billings. Variación diaria. Lo que importa no es la cantidad absoluta de estrógeno, sino su variación día a día. Una sola prueba tiene poco significado a menos que se recolecte en un momento del ciclo conocido con precisión. Si no hay variaciones en los niveles de estrógeno, una mujer que utiliza el método Billings las identificará con absoluta certeza en el momento exacto del ciclo en que ocurren. También en 1955, el profesor James Brown publicó un estudio siguiendo a una mujer que coincidió durante la investigación. Los niveles de estrógenos continuaron aumentando en la última parte de la fase lútea en lugar de disminuir. Esta mujer recolectó muestras diarias durante todo su embarazo, parto y lactancia hasta su tercera menstruación. Este monitoreo permitió observar, primero, una rápida caída en los niveles de estrógenos después del parto. Segundo, después de un tiempo de infertilidad durante la lactancia, cuando la mujer sangró, los primeros 2 sangrados no fueron menstruación, ya que no hubo una ovulación previa, lo que inició el estudio del sangrado de retiro. Y tercero, el tercer sangrado fue su primera menstruación, porque estuvo precedido por una ovulación con una fase lútea corta. Con el tiempo, los ciclos regresaron a un patrón normal idéntico a los anteriores al embarazo. ¿Cómo podemos entender esto sin ser médicos y confiar en que podemos planificar nuestra familia con el método de la ovulación Billings durante la lactancia?
El primer paso es recibir capacitación y guía de un instructor o tutor certificado, considerando que la ayuda del esposo durante esta etapa es vital, ya que la madre se está recuperando del parto y alimentando al bebé. El esposo la apoya comunicándose con ella para ayudar a identificar la señal de mayor fertilidad y completar la gráfica al final del día. Con total confianza, él sabrá si hay un cambio que podría indicar fertilidad. Se trata de tener el conocimiento, la comunicación y un objetivo claro, y el deseo de cuidarse mutuamente. Una vez capacitados y acompañados, sabrán exactamente qué hacer, tal como millones de parejas confirman que es posible y los datos científicos lo validan. Revelando la contribución del profesor Brown para las madres lactantes. La caída del estrógeno. El apagón posparto. Imagina que durante el embarazo las hormonas están a un punto máximo, como todas las luces de una casa encendidas. En el momento en que nace el bebé, ocurre un apagón repentino. Los niveles de estrógenos caen rápidamente porque el cuerpo ahora se enfoca en la lactancia y la recuperación. Cada madre y bebé son diferentes. Este apagón puede durar poco tiempo, pero es más probable que dure algunos meses, hasta que el bebé necesite menos leche. El primer sangrado no es menstruación. Después del parto, es común tener un sangrado que se siente como la menstruación. Pero el profesor Brown descubrió que no lo es, pues no hubo ovulación previa. Es simplemente el cuerpo ajustando el revestimiento uterino mientras las hormonas intentan reiniciar. Son como intentar arrancar un motor que ha estado apagado durante mucho tiempo. Hace ruido, pero todavía no arranca. La primera menstruación. El motor arranca a media marcha. Cuando finalmente llega la primera menstruación, el profesor Brown observó que el cuerpo usualmente tiene un ensayo. Hay una ovulación, pero el tiempo desde la ovulación hasta el sangrado es más corto de lo normal. Una fase lútea corta. Es el sistema hormonal diciendo, sé cómo hacer esto, pero necesito un poco más de práctica para recuperar mi ritmo anterior. El regreso al patrón normal. La sintonía restaurada. Con el tiempo el cuerpo recupera su memoria perfecta. Los ciclos vuelven a ser fértiles tal como eran antes del embarazo. Esto nos da una inmensa tranquilidad. Tu cuerpo no se descompuso, solo se tomó un descanso de la gran tarea de dar vida y ahora regresa a su equilibrio natural. La pareja ve reflejado todo este viaje en su gráfica. A medida que crecen y ven florecer el fruto de su amor, construyen vínculos más fuertes en su relación y compromiso durante esta etapa. Aplicando con confianza las reglas del método de la ovulación Billings, planifican libremente su familia. ¿Qué opinan de lo que hemos visto hasta ahora de los estudios del profesor James Brown? Estos datos revelan el profesionalismo de su trabajo y muestran que somos testigos de un legado científico de inmenso valor, algo nunca antes visto en la historia. Déjenos un comentario y quédense con nosotros porque el continuum ovárico comienza. El umbral de la FSH, la chispa que enciende tu ciclo. Esta sección revisa publicaciones científicas clave sobre los patrones de sangrado diferenciados. Menstruación. Ocurre después de la ovulación. Sangrado por retiro. Sigue a la caída de los niveles fluctuantes de estrógeno anovulatorio. Sangrado por rompimiento. Ocurre mientras los niveles de estrógeno están elevados o constantes, incluso durante la fase fértil. La usuaria identifica cada tipo de sangrado en su gráfica con total facilidad
utilizando el método de la ovulación Billings. Por tanto, si aún no eres usuaria del método Billings, te invitamos a seguir escuchando para aprender cómo contactar a tu organización nacional y recibir capacitación y apoyo. Ahora me gustaría compartir con ustedes el trabajo publicado por el profesor Brown sobre los diversos tipos de actividad ovárica. Esto es lo que él llamó el continuum ovárico. Piensa en los estados del continuum como los diferentes estados de tu motor biológico. A veces está apagado, a veces está calentando y a veces está corriendo a toda velocidad. El profesor Brown los llamó variantes de la actividad ovárica. El primer estado, sin actividad ovárica. Aquí la chispa, la FSH, permanece por debajo del umbral. No hay crecimiento folicular y por lo tanto no hay combustible, no hay estrógeno. Este es el silencio hormonal que vemos en la menopausia o la lactancia. Verás un patrón infértil durante este estado. Estado 2. Actividad ovárica anovulatoria, sin LH. La chispa alcanza el umbral. El motor comienza a calentarse y el combustible, el estrógeno, aumenta. Sin embargo, el encendido, la LH, nunca se activa. El motor se detiene, los niveles de combustible bajan y la mujer puede experimentar un sangrado de retiro. En esta variante observarás interrupciones al patrón básico infértil, pero no una fertilidad en desarrollo. Por lo tanto, respecto al sangrado que ves, sabrás que no es menstruación porque no hubo una ovulación previamente. Estado 3. Actividad estrogénica constante. La chispa alcanza el umbral, pero se queda atascada ahí. No llega al nivel intermedio. En lugar de un folículo dominante, muchos pequeños están activos, manteniendo los niveles de estrógenos altos y constantes. Esta estimulación estrogénica del endometrio puede causar un sangrado por rompimiento. Por lo general, el cuerpo se autocorrige. En esta variante, en este estado, verás síntomas de fertilidad en desarrollo que pueden prolongarse y se puede observar manchado o goteo en el moco cervical. Estado 4. Folículo luteinizado no roto, LUT. Aquí surge un corredor y el encendido, la LH, se activa, pero no es lo suficientemente fuerte como para liberar el óvulo. Es como una falla de encendido. Se produce un poco de progesterona, pero no la suficiente. El profesor Brown lo dijo bellamente. El cuerpo reconoce un folículo que no progresará e inmediatamente introduce otro que está esperando entre bastidores. El LUF es una prueba para la ovulación. La idea es entrenar, como un atleta que necesita probar sus habilidades antes de dar el gran paso. Sentirás y verás los días de fertilidad, pero no identificarás el cúspide, porque no hubo ovulación. Después de eso, verás un sangrado por retiro, pero ten en cuenta que debe ser porque otros folículos pueden estar esperando entre bastidores. Estado 5. Fase lútea deficiente o corta. El motor llega a la línea de meta. Ocurre la ovulación, pero se queda sin combustible demasiado pronto. El sistema de soporte, la progesterona, no es lo suficientemente fuerte o no dura lo suficiente. Permanece 10 días o menos. Estos son ciclos infértiles y el sangrado que sigue es una menstruación. En esta variante identificarás la ovulación, pero podrías notar una fase lútea de menos de 10 días.
El motor indica que ya está avanzando al siguiente estado, a la fertilidad óptima. Este sangrado será menstruación porque hubo una ovulación. Estado 6. Estado de fertilidad óptima. Ciclo ovulatorio totalmente fértil. Este es el estándar de oro. Tanto la chispa, la FSH, como el encendido, la LH, funcionan en perfecta armonía. El motor corre una carrera bien ordenada, lo que resulta en un ciclo fértil capaz de sustentar un embarazo. Verás en tu gráfica brillar cada fase, identificando con total certeza cuando ha ocurrido un ciclo fértil, ya sea que desees concebir o espaciar los embarazos. Ver tu ciclo en fertilidad óptima es motivo de alegría y celebración. Como pueden ver, el continuum ovárico es una progresión, una secuencia continua donde un paso se fusiona con el siguiente. Es el viaje que realiza tu cuerpo a través de la pubertad, la lactancia e incluso en momentos de alto estrés, como un atleta de élite que lleva su cuerpo al límite. Nuestra analogía del motor. Tu cuerpo no es una máquina descompuesta si no estás en el estado de fertilidad óptima. Es solo un motor navegando en su entorno. A veces está en silencio hormonal, a veces estás calentando motores y a veces estás esperando tras bastidores. La visión del profesor Brown nos permite mirar nuestras gráficas no con miedo a la irregularidad, sino con la paz de saber exactamente qué estación del continuum ovárico estamos visitando hoy. Se dice que un hombre con una gran visión habla poco, pero hace mucho. Encuentra fuerza en sus convicciones internas y continúa cuando surgen problemas. Millones de mujeres en todo el mundo se han beneficiado de este hombre con una visión. Él no huyó de lo difícil, sino que lo abrazó, preguntándose siempre el por qué. Fue esta dedicación y compromiso lo que llevó a la comprensión del continuum de la actividad ovárica y las variantes del ciclo. Le debemos una gran deuda de gratitud. Si lo que has escuchado hoy ha despertado el deseo de comprender tu propio mapa biológico, no camines este sendero sola. La ciencia se aplica mejor cuando es guiada por expertos. Te invito a visitar el website de la Organización Internacional del Método de la Ovulación Billings, oneinternational.org, para encontrar la organización oficial en tu país. Allí te conectarás con instructores certificados que te ayudarán a descifrar el lenguaje de tu propio cuerpo con la misma precisión que hemos compartido el día de hoy. Déjanos tus comentarios y activa las notificaciones para seguir revelando tu biología. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del laboratorio en tu gráfica. Soy Ezequiel Ortiz y esto es Billings Unlocked. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí estás a mi lado, descubriéndome cada día. Y tú te ves maravillado por la creación divina. Y entonces vas más animado con los cambios que venían, que sube y que baja la sequía y la lluvia, que sube y que baja los mensajeros de mi cuerpo, que sube y baja
siento